Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Fanzines. En Colombia, el inicio de los 80 marcó la llegada del miedo. El paramilitarismo y el terrorismo eran el pan de cada día, y ante eso a la gente solo le quedaba huir. El panorama en toda Latinoamérica era el mismo. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, las dictaduras torturaban y desaparecían. El fanzine, un tipo de publicación artesanal, llegó para darles voz a los jóvenes de las grandes urbes, quienes en medio de la crisis ochentera no encontraban otra manera de hacerse escuchar. ¿Sabe usted qué son los fanzines? No tengo ni idea. No. Es una publicación pequeña en la cual se habla de algún tema en particular. Los fanzines son una publicación pequeña de diferentes temáticas realizadas por y para los aficionados, remontando su historia a los grupos literarios que surgieron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y que promovían sus construcciones poéticas y literarias a través de folletines casi artesanales. Los fanzines aparecieron en Colombia como parte del movimiento punk, que no tenía una manera oficial de hacerse visible en las comunidades y sobre el cual circulaba muy poca información. Los grupos culturales que se formaron en torno al punk encontraron el camino para desarrollar producciones manuales escritas en máquina de escribir, diseñadas, pintadas y encuadernadas a mano. En las universidades fue importante, en el 60 hay unos estallidos en la Universidad Nacional, pero el fuerte del fanzine en Colombia es en los 80s. El punk medallo fue como el epicentro de lo que empezó a suceder. Entonces las bandas hacían fanzines, se los pasaban entre ellos y así empezó como a moverse mucho más en el país. En los 80 apareció uno de los primeros fanzines en Medellín, Subterráneo Medellín, que se publicaba cada 8 meses por el arduo trabajo que requería. Desde entonces, todos los colectivos que se fueron formando en torno a las nuevas corrientes culturales desarrollaron fanzines que difundían sus posiciones y opiniones frente a una realidad nacional dura. Los desarrolladores hacían una revista artesanal a la que después de redactada y diagramada había que fotocopiarla en blanco y negro para poder multiplicarla y distribuirla. En sus páginas se recurrían a las biografías de artistas, reseñas de los álbumes nacionales, entrevistas con bandas locales y hasta las letras de las canciones que más se escuchaban. Pues hay diferentes formatos, como el más conocido del fan de música y el que hablaba de ciencia ficción o de cómics. Entonces digamos que se relaciona mucho a cómic underground, contestatario y de música sobre todo autogestionada o el hazlo tú mismo. En la década de los 90, con estos fanzines del punk, nacieron también los fanzines de cómics que se expandieron rápidamente por todo el país. La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia fue uno de los principales escenarios de producción de fanzines. Con la bandera del humor negro, el contrapartidismo y el nihilismo, los jóvenes empezaron a manifestar ideas que no tenían cabida en los medios convencionales. Los fanzines se repartían en los conciertos y en los lugares que hacían parte de esa escena underground colombiana. Hay un movimiento grande de fanzines de diseño gráfico, de gráfica, que sale como a comienzos de este milenio, ¿no? Que es más como mostrar el trabajo de muchos diseñadores, pero digamos que eso de fan sigue estando presente. Las ilustraciones hechas a mano y los textos rudos y sin censura que plagaban las rústicas páginas de los fanzines colombianos pasaron a ser parte fundamental de la identidad cultural de los años 80 y 90 en Colombia, y al mismo tiempo se convirtieron en una voz colectiva de toda una generación que clamaba por ser escuchada. En la actualidad existen diversidad no solo en temáticas, sino también en técnicas de diferentes artistas, diseñadores y escritores que crean y difunden material gráfico de manera autogestionada e independiente. C-Cine Festival fue un evento organizado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Ramona Proyectos. Yo creo que es necesario conocer nuestra cultura.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.